Va, pues vamos a checar lo del strip para hacer los respaldos automáticos. Entonces el strip se llama strip yamandulestore.pc1. Ya nada más hay que abrirlo con Visual Studio Code y aquí podemos ver el código. ¿Cómo sé que es un código de PowerShell? Por la extensión nada más. O sea, dice PC1, pues es PowerShell. Y obviamente solamente ese código lo puede ejecutar Windows. Ajá. En Linux, si quisiéramos hacer un script, sería con Bash. Y obviamente pues solamente en Linux lo podría ejecutar. Pero bueno, ya tenemos aquí lo que es los códigos. Bueno, el código más bien. Para realizar los respaldos. Nada más son 40 líneas de código, pero se conforma de varias secciones. Así que ahorita vamos a checar cada una de ellas. En este caso la primera sección es la de configuración, que simplemente son, vamos a llamarlo como variables globales, en las que va a ser como tal las variables que nos van a ayudar a hacer pues lo que es el respaldo. En este caso tengo que especificar primero con qué usuario voy a hacer el respaldo. En este caso va a ser con el usuario root, por eso lo especifico con la variable MySQL Después con la variable MySQL password yo especifico obviamente la contraseña que va a tener ese usuario. Yo en mi servidor no tengo configurada una contraseña para el usuario root, por eso la dejo vacía. Después con la variable MySQL Database yo especifico pues el nombre de la base de datos a la que quiero hacerle el respaldo. En este caso pues es Yamandul Store. Y después en backup dir yo especifico el directorio en donde quiero que se guarden los respaldos. En este caso pues es el escritorio y en el escritorio hay un directorio que se llama backup.js. Ajá. Y ya, esas son básicamente, pues sí, las configuraciones que vamos a tener dentro de nuestra automatización. Después aquí vamos a crear lo que es la carpeta de backups. ¿Por qué? Porque yo esta carpeta, pues no la tengo creada. Y supongamos que si nosotros queremos aplicar un script, ese mismo script en otra computadora, en vez de que me ponga un error de que no existe el directorio, pues tiene que crearlo para que no haya problemas. Entonces para ello con la sentencia if yo verifico mediante el comando testpad si existe ese directorio. Obviamente ese testpad, si existe el directorio me va a devolver un 1. O sea, significa que es un true. Por eso yo lo tengo que negar. ¿Por qué? Porque supongamos que el directorio no existe, me va a devolver un 0. Pero al momento de negarlo, se vuelve un 1. Quiere decir que esta sentencia se vuelve true y se ejecuta lo que hay dentro del if. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si no existe el directorio, simplemente lo va a crear. Ajá, es lo único que hace. Entonces para crearlo, pues simplemente lo hacemos con la instrucción new item. Y ya nada más especificamos que vamos a hacer un item de tipo directorio con el path y le ponemos el nombre del directorio, ¿no? Que eso ya lo especificamos con una variable. Después, bueno, esta ya está la sección de crear la carpeta de backups. Después vamos a irnos a la sección de obtener el número del último backup. Para ello yo tengo que llamarle con un comodín, pues cómo quiero que se llame ese archivo. En este caso con la variable blast backup, yo voy a especificar, vamos a llamarlo como un tipo filtro de este nombre, backup, y le pongo un asterisco. ¿Por qué un asterisco? Porque ese asterisco es como un comodín, o sea, me indica que va a haber ahí un número. Ajá, ya la extensión .sql. Después, pues bueno, una vez que ya se haya creado lo que es nuestro último, bueno, más bien como el tipo comodín que vamos a ocupar. Sí, esta digamos que como ya lo había mencionado es un filtro. ¿Qué quiere decir? Que si ya hay un archivo creado, me va a devolver esa variable un 1. Ajá. O sea, quiere decir que sí hay un archivo creado. Si el directorio está vacío, el filtro no me va a devolver nada, por lo tanto me va a devolver un 0. Entonces, aquí estoy diciendo que si ya hay un last backup, o sea, ya hay un backup hecho, yo tengo que asignarle un número. En este caso lo hago con la variable backup number. Y aquí simplemente especifico con una variable de tipo entera, pues lo que es nuestro nombre, y vamos a dejarle un espacio que en este caso es blanco. ¿Por qué en blanco? Porque aquí le voy a sumar un 1. O sea, si por ejemplo está el backup 1, pues yo obtengo lo que es mi backup 1, pero le voy a sumar 1. O sea, quiere decir que me va a hacer el backup 2 y así sucesivamente, ¿no? Si obviamente la carpeta está vacía, pues vamos a empezar con el número 1. Entonces aquí por eso le pongo el número 1. Y ya simplemente lo que hacemos es cambiarle el nombre al archivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el archivo se creó con el asterisco. Pero ahora hay que cambiarle ese asterisco precisamente pues con el número, ¿no? Entonces para eso lo hacemos con el comando joinPath y simplemente pues especificamos el número. Y ya está. Entonces ya tenemos creado el archivo, pero ahí no acaba. ¿Por qué? Porque está el archivo, pero el archivo va a tener 0 kilobytes, o sea que decir que está vacío. Ahora tenemos que llenarlo, obviamente de nuestro respaldo de la base de datos, y aquí es donde empieza ya lo que es el respaldo.
Con el comando MySQL DOM es una herramienta interna de MySQL, pues eso nos va a permitir pues precisamente hacer el respaldo. Entonces, igual con la sentencia if vamos a verificar, en este caso la contraseña. Yo no tengo contraseña. Lo que pasa aquí es de que si yo pongo el comando MySQL DOM especificando una contraseña, pero esa contraseña está vacía, me va a pedir que yo teclee la contraseña de forma manual. Pero obviamente pues ahí se va a quedar, o sea, no va a ser el comando hasta que yo teclee la contraseña. Entonces digamos que para que no me pase eso, tengo que usar este comando sin especificar la contraseña. ¿Por qué? Porque pues precisamente la contraseña está vacía. Para eso yo hago un if en el que yo con el argumento eq, o sea, equal, estoy verificando si mi contraseña pues está vacía. O sea, pues lo especifico con un string vacío. Y si está vacía, pues quiere decir que el comando para MySQL DOM va a ser este, en el que simplemente hago una instancia de nuestro programa MySQL DOM con el usuario y especificamos aquí el usuario. Después especificamos lo que es nuestra base de datos. Y aquí hacemos una operación de output. O sea, en el canal 1 vamos a mandarle el output. Y en este caso a nuestro backup file, que es precisamente el que traemos anteriormente. Y si nuestra contraseña, o sea, si la variable de password sí tiene una contraseña, o sea, no está vacía, para eso lo ponemos en el else. Y dentro del else lo único que cambia es esta parte. La parte de la P, el "-p", y ponemos la contraseña. Por lo mismo de que si yo no, o sea, si yo nada más le pongo "-p" y no le especifico una contraseña, o sea, que la contraseña esté vacía, me va a pedir a fuerzas la contraseña. Pero si mi contraseña no está vacía, pues ya la especifico ahí y ya no va a haber problema. Después, una vez que ya está el comando, digamos que solamente hicimos el string. O sea, este es el string de nuestro comando, pero ahora tenemos que ejecutarlo. Y en PowerShell para ejecutar un comando es con invoke expression. O sea, ponemos invoke expression y simplemente especificamos el comando. Y ahí está. Y simplemente para confirmar que se haya creado el comando, el comando, o sea, el output vaya. Simplemente aquí ponemos un write output, que es como si tú pusieras un print en Python. Simplemente es para imprimir. Y simplemente aquí le ponemos backup creado. Ajá. Y ya está. Eso es lo único que hace el script. O sea, en pocas palabras, estamos simplemente creando la carpeta. Una vez que creamos la carpeta, creamos el archivo. Pero para el archivo tenemos que utilizar el comodín para poder utilizar los números consecutivos. Para que si yo ejecuto varias veces el script, me esté haciendo los archivos como backup 1, 2, 3, 4, 5 y ahí hasta que se llene la memoria, básicamente, ¿no? Y simplemente aquí también hago la validación de la contraseña. Y una vez que ya haga eso, pues simplemente se ejecuta el comando y ya está. Ya está hecho. Ahora, una vez que ya tenemos eso, para ejecutarlo, pues simplemente vamos a abrir la terminal. Aquí esperamos a que abra. Y aquí simplemente, bueno, aquí me voy a dirigir al desktop, o sea, al escritorio. Voy a darle aquí un punto guión y voy a especificar el script que quiero ejecutar. En este caso es script.yamandulestore.pc1. Date cuenta que aquí yo no tengo ninguna carpeta que se llame backup.js. Ajá. Pero al momento de que yo ejecuto el comando, ve que ya se me agregó una carpeta, que es esta. Entonces si yo la abro, ve que aquí ya tengo un backup 1 y pesa 52 kilobytes. Ajá. Entonces si yo voy y veo lo que contiene ese archivo, ve que contiene todo lo que es nuestro respaldo de la base de datos. ¿Sí? Aquí está todo lo que es el respaldo. ¿Va? Entonces ahí está. Ahora si yo vuelvo a ejecutar el comando, se vuelve a crear otro backup, pero ahora lo pone como backup 2. Si yo lo vuelvo a ejecutar, ahora va a ser backup 3. Y así se va consecutivamente, hasta que pues obviamente se llena la memoria. Ajá. Y eso es lo que básicamente hace el script. Ahora, ya tenemos el script, pero ahora tenemos que hacer que se ejecute de forma automática. ¿Por qué? Porque para que se ejecute, obviamente yo tengo que abrir la terminal y ejecutarlo manual. Pero el chiste es de que eso se haga diario. O sea, bueno, cada periodo de tiempo se tiene que hacer el respaldo. Y pues haciendo eso, pues ya con eso ya estaría, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esa tarea automática? Pues precisamente en Windows hay una herramienta que se llama Task Scheduler, que aquí la tengo. O esquema de tareas. Y una vez abierta, tenemos que crear esa tarea. Entonces simplemente aquí le vamos a dar en Create Basic Task. Le damos ahí clic. Y simplemente aquí vamos a especificar un nombre de la tarea. En este caso puede ir lo que sea. Por ejemplo, yo le voy a poner backup yes.
En la descripción vamos a ponerle backup de la base de datos Yamandul Store. Ahí está. Le ponemos en next. Aquí me está preguntando que cuándo quiero que, bueno, con qué frecuencia quiero que se ejecute esta tarea. En este caso lo puedo hacer diario, por semana, por mes, una vez, cuando la computadora se enciende, cuando inicio sesión o cuando hay un evento específico cuando yo inicio sesión. En este caso yo puedo seleccionar la que quiera. En este caso vamos a seleccionar la de diario. Ajá. Aquí me va a preguntar cuándo quiero que empiece y a qué hora. En este caso son las 8:46. Vamos a especificar a las 8:49. Vamos a sincronizar lo que es la zona del tiempo. Esta opción significa que obviamente, pues yo estoy aquí en México y en México son las 8 ahorita. Bueno, ahorita son las 8:47. Pero si yo la computadora la traigo a otro país, obviamente, por ejemplo, no sé, Argentina. Y en Argentina ya son las 10 de la noche, supongamos. Entonces, obviamente, en vez de que yo esté cambiando la hora, pues aquí se va a sincronizar con el tiempo. O sea, se va a sincronizar con la hora de Argentina en ese caso. Ajá. Para que yo no lo tenga que hacer manual, pues aquí ya lo hago de forma automática. Y aquí me está preguntando con qué frecuencia va a estar ejecutando ese comando. Si un día, en 2 días, en 3 días, en 4 días. Ajá. Entonces aquí pues simplemente especifico que un día. Le pongo que next. Y aquí me está preguntando qué acción quiero que se haga. En este caso pues hay 3. La que vamos a ocupar es Start a Program. O sea, empezar un programa. Y aquí tengo que especificar yo qué quiero ejecutar. Pero obviamente como es un script, yo tengo que ejecutar de forma manual ese script. Para ello yo había ocupado el punto guión, pero lo más recomendable es ocupar PWSH. De hecho aquí ya lo tengo. Es PWSH con el argumento file y yo tengo que especificar dónde está mi script, que es este. Ajá. Obviamente pues si yo ejecuto esto va a ser lo mismo que ya había mostrado. Simplemente es como otra forma de declararlo. Pero aquí está, es PWSH con el argumento file y especifico dónde está mi script. Y ya simplemente aquí le doy en next. Me pregunta si estoy utilizando estos argumentos, le voy a dar que sí. Y ya nada más me da como un tipo, un recuento de todo lo que he creado. Aquí nada más le doy finish. Y aquí como podemos ver ya se creó la tarea. Aquí dice backup yes y está en un status ready. Por alguna extraña razón, no sé por qué esa tarea no se ejecuta ahorita. Pues ya me estuve esperando un tiempo y no se ejecuta. Me imagino que se ejecuta el día después, pero ok, eso no es tanto un problema. Pero para poder correr la tarea de forma consecutiva, de forma manual, vamos a llamarlo, nada más le damos aquí al botón de run. Y al darle en run, vamos a esperar un ratito. Aquí se abre el PowerShell. Y listo. Puedo abrir aquí la carpeta y ya está el backup 4. Si yo le vuelvo a dar en run, aquí esperar un momento. Y ya se trae el backup 5. Ajá. Ahora, eso lo estoy haciendo otra vez de forma manual. Pero como yo ya hice la tarea, pues al día siguiente es cuando esa tarea ya se va a estar ejecutando de forma consecutiva. Pero yo ya no le tengo que dar ni al botón de run, ni tengo yo que ejecutar el comando en la terminal. Sino que eso ya lo va a hacer automáticamente la computadora. Y ya, eso es lo que básicamente se trata de eso. Entonces, como resumen, pues simplemente es el código. Que el código es simplemente pues automatizar la tarea del respaldo. Y la herramienta que estamos ocupando es MySQL dump. Y para automatizar la ejecución de ese comando, pues simplemente ocupamos el Task Scheduler. Y en Task Scheduler simplemente pues programamos la tarea, vamos a llamarlo. Y ya está, eso sería todo.